de hecho, hemos visto a cada uno de ustedes trabajando territorialmente en una acción que sin duda alguna representa un acercamiento directo con las comunidades, ¿sí? Así es, el trabajo legislativo no solamente es el que se hace dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de una oficina o dentro del Pleno, sino que es aquel que va más allá, y cuando digo más allá me refiero precisamente a los territorios, a las comunidades, a la población vulnerable que se encuentra dentro de ellas, ya sean jóvenes, niños, madres, padres e incluso ancianos. De esta manera yo puedo decir que yendo al territorio yo conozco realmente el panorama de las personas por las que yo legislo. Y uno de los principales factores que sin duda alguna ha golpeado fuertemente a nuestra sociedad y que ha venido hoy a bajar esos niveles de incidencia delincuencial es precisamente el régimen de excepción, ¿no? Así es. Esta iniciativa del régimen de excepción, al igual que el Plan Control Territorial en materia de seguridad, ha venido a limpiar lo que es la cara del país, número uno, a darle seguridad, un entorno de paz y tranquilidad a estas comunidades que incluso estaban marginadas, estaban estigmatizadas por todo el entorno de violencia en el que vivían. Muchos de los problemas sociales que ahora nosotros padecemos es la misma falta de principios y valores, la falta del respeto, la tolerancia y así un sinfín de principios que hemos perdido como sociedad. En cuanto a materias del Estado, básicamente hoy sí tenemos un Estado que sí funciona. Estamos buscando que las municipalidades también funcionen y eso es parte integral de una gobernabilidad que le estamos generando a nuestro pueblo. Creo que justamente lo que el país había estado demandando desde hace muchas décadas. Definitivamente yo puedo decir que las personas que se oponen a todas las iniciativas que se están dando, que son obviamente en beneficio de la población salvadoreña, son personas indiferentes, indiferentes a la situación real que tenía el país. Con el régimen y con todos los esfuerzos que se han venido haciendo en materia de seguridad, se han tenido grandes logros y en cifras yo lo puedo decir. Por ejemplo, El Salvador cerró el 2022 con una tasa del 7.8 por cada 100.000 habitantes. Quien se opone a esto desconoce realmente la realidad, el sufrimiento, las lágrimas que un país lloró, tuvo, a causa de un problema que jamás fue tratado con la seriedad, con la voluntad, con el respeto, realmente con el corazón, porque ver a nuestros hermanos salvadoreños morir de una manera injusta por causa de la delincuencia, entonces, ¿dónde están los derechos de estas personas que murieron a causa de una equivocación, de ir a una colonia por error? Entonces, ahora vemos muchos pronunciándose por los derechos de ellos, realmente están yendo a la cárcel a pagar por los delitos que cometieron. Si nosotros hacemos una acción, obviamente esto tiene una consecuencia positiva o negativa. Todos sabíamos que un plan control territorial está haciendo ya su trabajo, sin embargo, una estrategia que es clave para nuestro país, llámese régimen de excepción, como un instrumento que se le brinda al sistema judicial para poder capturar algunas estructuras criminales que ya estamos viendo los resultados. Bien lo decía mi compañera diputada Ronet, más de 61.000 terroristas. Los cercos es una medida que se vino probando, que empezó en Comasagua, donde se tuvo, digamos, efectos positivos en nuestro país, donde más de 500 terroristas fueron capturados, y ahora con el cerco Soyapango, con el cerco de la Granjita, donde hay temas de drogas también, que es importante mencionarlo, que la estructura estaba vinculada también al narcotráfico. Cubos son parte de la fase 2 del Plan Control Territorial y bueno, están encaminados a eso, a desarrollar, a crear espacios para las comunidades, para los jóvenes, para que ellos vayan y en lugar de poner su atención, digámoslo así, en cosas no provechosas, en cosas que quizás les van a traer consecuencias, ellos puedan llegar, leer, jugar, instruirse de manera sana. Esto realmente es parte también de la reconstrucción del tejido social. Las pandillas nos estaban robando a nuestra niñez, las pandillas nos estaban arrebatando a nuestros adolescentes, las pandillas estaban destruyendo generaciones completas que le pertenecen al bienestar del Salvador. Personas a futuro que iban a ser
una construcción y que también tienen que dejar un legado. Claro, bueno, el tema de los acuerdos de paz, los falsos acuerdos de paz, diría yo, en estos dorados tiempos, porque lo que ahora sí conmemoramos es básicamente lo que el conflicto armado le dejó, son víctimas. Son cerca de 75,000 las muertes que se dieron en este conflicto, más de 30,000 desaparecidos. ¿Qué te dice eso? Son más de 100,000 personas y ahora podemos ver 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, porque ese sí es un hecho, pero la firma de los acuerdos de paz fue más que un pacto de corruptos. Eso es justamente lo que ellos construyeron. Rompimos con esa cadena de amargura que se estaba viviendo y ahora El Salvador está cumpliendo lo que definitivamente se necesitaba. Ahora El Salvador está viviendo un país que buscamos construirlo de la manera adecuada cuando el resarcirle al pueblo salvadoreño, resarcirle a las víctimas, que era tan necesario hacerlo de la manera correcta y lastimosamente vivimos esa situación, pero las injusticias ahora las estamos viviendo de una manera distinta, las estamos volviendo a condicionar que un sistema judicial sí persiga la justicia y la verdad. Como Asamblea Legislativa nosotros tenemos el mismo compromiso de saber, número uno, a quién nosotros estamos representando. Nosotros somos la voz de esas comunidades. Nosotros somos el reflejo en la Asamblea Legislativa de lo que la población adolece, quiere y necesita cambiar para su bienestar. En materia de turismo, el país creo que es un indicador bien importante que nos puede decir cómo El Salvador está dando los pasos que se buscaba, y quisiera dar algunos datos. Al 2019, que el presidente de la República ingresó a su mandato, 1.3 millones de salvadoreños era lo que visitaban, de extranjeros, visitaban El Salvador. Ahora, al 2022, se registraron 2.6 millones, básicamente el doble de turistas que regresaron al país con vísperas de turismo de negocios, un turismo básicamente que ahora de alta gama le está permitiendo al país volver al camino que se buscaba. Hay un dato también importante que debemos conocer. Cerca de 500,000 salvadoreños en el exterior vinieron a El Salvador entre noviembre y diciembre para poder pasar las fiestas navideñas y de fin de año. Y eso justamente es lo que nos está diciendo, que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, porque de diferentes fronteras, desde otros lugares del mundo, están visitando El Salvador. Ahora El Salvador le abre las puertas al mundo para que conozcan lo que nosotros tenemos mucho que aportar en materia de turismo, en materia de negocios, en materia de bellezas naturales que nosotros podemos darle al país. Y sabemos cómo la inversión viene y se queda. Vemos cómo los salvadoreños en el exterior, mes a mes, día a día, Proesa está trabajando fuertemente por atraer salvadoreños en el exterior, donde están dejando su dinero que construyeron desde hace muchos años, lastimosamente por haber emigrado, pero ahora conocemos realmente cuál era el objetivo de Dios, de traerlos y devolverlos al país para que inviertan en El Salvador, que ahora estamos construyendo junto al gobierno del presidente y esta Asamblea Legislativa para garantizar la seguridad que su dinero va a ser reinvertido de buena forma. Por la ineficiencia de muchas alcaldías, atomizarlas, justamente, tú bien lo has dicho, en algunos 50 municipios, lo que estaríamos buscando, obviamente, sería tener un mejor servicio hacia la población, de cara al manejo de los desechos sólidos, al manejo de los fondos, la mejor recaudación. La alcaldesa Nercy Montano, que ahora pues está cumpliendo una pena en un proceso judicial, tuvo que ser absorbido por la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? En materia de recolectar la basura por una mala administración. Y al igual que en apoyo de... ¿Qué impacto ha tenido en el partido y en ustedes como parte del partido? Pues mira, lo hemos visto bien, esas acciones, porque bien lo dijo el presidente al inicio de su gestión, que él no iba a perdonar ningún acto de corrupción en ningún funcionario, llámese ministros, llámese alcaldes y por supuesto diputados. Creo que eso es justamente las muestras de un gobierno que realmente sí está trabajando en función de la población y no como en el pasado. Esto es un espejo en el que cualquier funcionario público puede verse y reflejarse y decir qué destino va a tomar. Porque si bien es cierto, algunos puedan estar haciendo cosas incorrectas en este momento, pero nadie las sabe, decirle, eso va a salir tarde o temprano y va a tener que pagar penalmente
con cárcel, sea diputado, sea suplente, sea alcalde, sea ministro, sea quien sea. Si usted toca el dinero público, si usted toca los derechos de los trabajadores, si usted toca lo que le corresponde al pueblo, usted no está esperando aplausos, no está esperando impunidad, no está esperando que la ley se le interprete por ser conocido, sino que se le va a aplicar, porque la ley es la ley. Poner en balance, ¿verdad? No todo lo que las personas que están en función de los servicios públicos, ¿verdad?, están actuando de la manera correcta. Y ahí creo que es importante que cada uno del Consejo municipal, y eso es justamente lo que queremos construir. Y quisiera detenerme un poco en el tema de los 50 municipios, cerrarte con esto. Creo que lo que se busca en materia de crear un nuevo estructura municipal a nivel país para que sume al proyecto de un buen Estado es que generemos polos de desarrollo. Porque si tú tienes 50 municipios y que el país tiene un ordenamiento en cuántos son los alcaldes, que realmente vas a poder trabajar de mejor forma proyectos de país que van a poder, pongamos el ejemplo, en Ilopango. Actualmente son 13 alcaldes los que están alrededor de la cuenca del lago de Ilopango. Con 13 alcaldías, ¿tú crees que es fácil ponerte de acuerdo para poder generar un proyecto de turismo cuando pudieras hacerlo con un solo alcalde? Hemos estado dándole seguimiento a esta situación que ocurre en el occidente del país, trasladando no solo el abrazo solidario con las personas afectadas, sino que también conociendo los pormenores de atención que estos tienen. ¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Qué está pasando? ¿Es un enjambre sísmico que se está, desarrollando? Sí. Zona, ¿no? Bueno, lo que inicialmente tuvimos fue un sismo de mucha consideración, 5.1, el domingo, justamente ahí por las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí. Tuvimos un sismo y por supuesto inmediatamente después de esto hemos tenido una serie de réplicas y ahora tal como lo ha explicado la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, lo que estamos teniendo es una serie sísmica, una serie de sismos, réplicas que han ocurrido y seguirán mientras todo el sistema de falla que ahora mismo está activado logre acomodarse. Todos los fenómenos naturales tienden a despertar la curiosidad de las personas, ¿verdad? Este tipo de fenómenos tiende a generar mucha incertidumbre, sobre todo cuando conocemos muy poco de cómo funciona la dinámica geológica. Entonces, es importante orientar a la población que en principio este es un fenómeno totalmente natural, El país, más allá de que le llamemos, justamente ese es el fenómeno de subducción, ese que ahora estaban presentando. Entonces, vea usted cómo se va retrayendo eso. Cuando eso termina de acomodarse es cuando se genera o cuando encuentra algún roce o algún borde es cuando se genera pues los sismos, ¿verdad? Hemos logrado evaluar 291 viviendas, es decir, estas 291 viviendas ya han sido identificadas como viviendas dañadas, viviendas afectadas. 91 de estas 91 con daños leves, es decir, que las personas pueden seguir habitando, pueden seguir incluso dentro de la infraestructura, 20 que colapsaron totalmente y 180 que ahora nosotros mismos hemos denominado como no habitables, es decir, hay que salir de esa vivienda. Hemos recomendado a las personas que evacúen, que salgan a un albergue temporal. Los que no han querido hacerlo, les hemos brindado ya una solución de alojamiento temporal. Este es el momento en el que nosotros echamos a andar toda la maquinaria, todo lo planificado, a fin de que las personas puedan tener lo necesario para una subsistencia digna, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las personas cuando ya se evacuaron? Hay que pensar que todo lo que tiene que ver con albergues no sucede de la misma forma cuando tenemos una situación hidrometeorológica en la que sabemos que vamos a tener lluvia, podemos tener movimientos de ladera y en función de eso hay que pensar en albergues que no estén cerca de taludes ni tampoco de ríos. Esto es totalmente diferente a lo que ahora estamos pasando allá en San Lorenzo y en Ahuachapán. De hecho, muchas de las personas justamente no han querido evacuar a los albergues, número uno, porque no quieren estar bajo techo, dicen. Número dos,
porque y eso hay que entenderlo de verdad, todos tenemos cierto arraigo a nuestra vivienda, a nuestra casa, a nuestras cosas. Entonces, las personas han decidido quedarse ahí y nuestra responsabilidad entonces es proveer una solución de alojamiento temporal para estas personas que no se han querido ir a los albergues. Siendo el tipo de evento que tenemos, o mejor dicho, considerando el tipo de evento que tenemos, en este caso, se ha provisto de carpas o tiendas de campaña. Esta es una modalidad de alojamiento temporal. Quiero comentarle que es aquí donde nosotros echamos a andar también o utilizamos los recursos que la cooperación nos provee. Estamos instalando carpas, se conocen como carpas ACNUR. Seguro estoy que más de alguna que otra imagen de algún medio ya las vio usted. Son unas carpas que son familiares. No son de estas tiendas de campaña que de repente uno puede ver en algún lugar dispuesto para acampar, ¿no? En temas, hablando de temas turísticos. Esto es algo muy formal, ¿verdad? Sí, es algo muy formal, básicamente es una casa armable, ¿verdad? Que le provee, puede albergar hasta 10 personas, dependiendo del tipo de cama que se utilice para protegerse. En principio hay que denotar que el volcán sigue activo, ¿verdad? Nosotros... Sí, ese se mantiene activo. Sí, se mantiene activo, igual que Ilamatepec, igual que otros volcanes en nuestro país están activos, ¿verdad? Claro, ha vuelto, digamos, a una relativa calma. Ni siquiera nos gusta utilizar el término está dormido, porque no está dormido. Yo prefiero decir en reposo, ¿verdad? Reposo, sí. Yo prefiero, y le copié ese término a la ingeniera Jacqueline Rivera de la Dirección de Observatorio de Amenazas, que dice, bueno, el volcán no está dormido, simplemente está en reposo, sigue activo. Por ahora podríamos decir que no tenemos ninguna manifestación como la que estuvimos teniendo desde el 15 de noviembre hasta ahí por el 12 o 13 de diciembre. Entonces, podríamos decir que hoy no hay nada que decir con respecto al volcán, más que sigue activo. Independientemente de que en Semana Santa pensemos que podríamos tener mayor afluencia en playas, parques acuáticos, que en agosto y en diciembre, porque los periodos vacacionales tienen diferente connotación, ¿no? Entonces, estamos pensando ya en cuáles son las estrategias que deberíamos implementar para reducir la incidencia de esas estadísticas que tuvieron que ver, por ejemplo, con la accidentabilidad vial, con los fallecidos por asfixia por inmersión, que aunque debo de notar, y es importante que la población sepa que en las playas en las que nuestra unidad de guardavidas ha estado, no tuvimos ni un tan solo fallecido. Sí hubo en otros lugares, en otros digamos, entornos, en un río en el que falleció un niño por total y completo descuido de los padres, en ranchos privados y en algunos hoteles donde nosotros seguimos insistiendo que deben tener sus guardavidas. Sí, sobre todo aquellos que tienen estas piscinas de agua salada. Nos sorprende, y sobre todo en temas hidrometeorológicos, aunque hay lugares que por siempre han sido zonas de riesgo pero muy puntuales. El tema es que, aunque no lo querramos aceptar en algún momento, o aunque en otras esferas no se quiera aceptar, el cambio climático es una realidad, Ernesto. El cambio climático es una realidad. Hay que trabajar, hay que identificar esas zonas que de repente por siempre fueron seguras y ahora están teniendo alguno que otro problema. Estoy hablando de movimientos de ladera, estoy hablando de zonas que nunca fueron inundables y ahora son inundables. Entonces, hay que pensar también en que el desarrollo desordenado que ha tenido el país por muchos años atrás ha provocado la generación de nuevos riesgos y de hecho esa es una característica del riesgo, que el riesgo es social. ¿Por qué es social? Porque somos nosotros los que lo producimos o lo construimos.